Soy Marta Campuzano y esto es Por Definir, el podcast de Connecting Talks. Por Definir es un movimiento que busca normalizar que se puede ser feliz en el trabajo y sentirte realizado con lo que haces. Por ello, este podcast busca enseñarte las herramientas necesarias para llegar a ese momento profesional. Para ese proceso somos conscientes que una herramienta fundamental es apoyarlos en las personas que tenemos alrededor y pedir consejos o ayuda. Es por eso que este podcast lo realizamos con la plataforma de networking Connecting Talks, porque su razón de ser aboga por eso, por cultivar y nutrir tu red de contactos a través de eventos de networking. Y antes de comenzar, mencionar que este podcast está producido por Iberian Media, partner de vídeo de grandes marcas. Especialistas en llevar tus ideas hasta la pantalla, te acompañan en todo el proceso script to screen. Y por supuesto, hablar del espacio tan espectacular en el que estamos, el Hotel Thompson Madrid, uno de los rincones más exclusivos y cosmopolitas de la capital, un hotel de la cadena Hyatt. Nos sentimos muy afortunados de poder grabar aquí. Carlota nació en Madrid, pero se considera como ciudadana del mundo. Ha vivido en Irlanda, México y Alemania, entre otros. Experiencias que le han aportado una perspectiva diversa y abierta. Estudió económicas buscando una formación versátil que le permitiera explorar distintos campos, ya que no encontraba una sola profesión que la definiera. Tras más de 10 años dedicada al mundo de las startups, ha decidido emprender su propio camino con un propósito claro. En un mundo en constante transformación, quiere dotar a las nuevas generaciones de herramientas que le permitan adaptarse y prosperar con confianza. El episodio de hoy me hace especial ilusión porque por Carlota, que primero gracias por venir. Nada, un placer. Por Carlota empezamos iba a decir este follón, este lío, este reto. Yo estaba pensando en reto, me iba a dejar un Pero reto. sí, este proyecto. Así que, nada, primero todo eso, darte las gracias porque sin ti no estaríamos aquí. y nada, y segundo, creo que eres, un claro ejemplo de la reinvención y un claro ejemplo de la necesidad de escucharse. Totalmente. Y de luchar por lo que, cuando lo sabes, por lo que quieres, ¿no? Sí. Como tú dices, o sea, como yo me acuerdo que tú decías, dando el 200%, o sea, el 200%. Así que nada, primero de todo me gustaría abordar tus inicios en el mundo profesional, o sea, el momento de la carrera y tus primeros pasitos. Vale. Me parece muy interesante un poco cómo lo llevaste a cabo. Antes de empezar, Sí. estoy encantada de estar aquí. No estás aquí porque por mí o nada de eso. O sea, te faltaba un pequeño empujón. Obviamente todo ha sido mérito tuyo. Solo necesitabas de repente como una tarde hablar con alguien que te diga, si ya lo tienes. Es el empujón, pero obviamente ha sido gracias. Todo esto es gracias a ti. Pero yo encantada de participar. Y nada, o sea, mis inicios fue típico que era una niña que no era la mejor estudiante del mundo, porque para mí en el cole memorizar una cosa, soltarla en un examen y olvidarla no tenía mucho sentido, pero me encantaba leer, ir a museos, pero no encajaba, ¿no?, en el colegio. Pero al final pues tienes que estudiar. Para salir del cole, para terminarlo en algún momento, empecé a estudiar y al final me vi que tenía que elegir una carrera y no entendía qué quería hacer, porque me gustaban muchas cosas. No tenía esa vocación de la gente desde pequeño de yo quiero ser médico, yo no la tenía. Sin embargo, no me quería cerrar puertas porque yo no sabía en qué iba a ser buena o qué quería hacer. Entonces opté por económicas porque era como algo muy amplio y algo que me iba a servir también en mi vida personal. Al final te enseña conceptos relevantes para entender un poco el mundo en el que vives. Y me decidí por económicas y durante la carrera hice las prácticas en un departamento contable, financiero, de un grupo de empresas. Eran unas startups, entonces eran como 4 fundadores, que yo les tengo muchísimo cariño y aprendí muchísimo con ellos. Entonces iban montando empresas y era un ejemplo para mí de resiliencia porque no funcionaba, montaban otra, tenían muchas ideas. Entonces, claro, ahí me di cuenta que en una startup necesitas ayudar en muchos sitios y tienes la capacidad de poder ver muchos departamentos, meterte en muchos procesos. Y yo dije, es que esto es lo que me gusta. No me gusta estar solo en un departamento. Entonces yo entré en contabilidad, pero después me empecé a meter en otros departamentos. Y ahí fue cuando dije,
no sé qué está pasando, pero yo no quiero ser solo una cosa o meterme en un trabajo y estar todo el rato haciendo lo mismo. Me gusta ver muchas cosas distintas dentro de mi día a día. Y así empezó un poco todo. Claro, y así empezó todo, que al final también, dentro de lo que cabe, tuviste suerte que te permitieron, ¿no?, explorar diferentes áreas. Exacto. Porque ya estoy pensando en empresas tradicionales, que tú normalmente cuando quieres hacer los cambios de departamento, hay algunas que te lo ponen muy fácil, que para mí son las empresas un poco que tienen sentido común, y luego están las otras que es como en plan, no, tú encajas aquí y de aquí, si sale una posición y se tienen que como juntar los astros, muy estructurado todo. Claro, en plan, si no te puedes mover. Entonces, claro, entiendo que el hecho de tu poder tocar diferentes palos y tener encima el apoyo en ese momento, aunque sea una empresa pequeña, de la dirección, o que, sí, ¿sabes? Y que no te sientas como estoy haciendo algo mal, no pues para ti, claro, veces. Para ti fue algo positivo. Obviamente para mí, yo no conocía las startups, claro, salís de la carrera y a mí, yo salía y no sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar, digamos que no salí súper preparada con mi carrera para realizar un puesto de trabajo, ¿no? Pero tuve la suerte de caer en una startup, empezar a entender el mundo de startup, y al final, cuando tú estás metida ahí, si ellos ven que tienes ganas y que te apetece involucrarte, necesitan tanta ayuda que te van a decir, muévete por los departamentos que sea, ayúdanos por donde sea. Entonces, cuentan contigo, pero tienes que tener también un poco, como tienes que dar ese paso de decir, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer esto? Que obviamente en una empresa grande o un corporativo es muy difícil y no puedes hacerlo, pero lo bueno de las startups es que si te ven a ti ya esa curiosidad y esas ganas, que tú estás promoviendo las cosillas, los cambios, etcétera, siempre te van a dar la oportunidad. Entonces sí se juntó que yo caí en una startup, que tuve esa suerte y que yo tenía ya como ese gen de quiero hacer cosas, quiero ayudar, no me vale solo con esto, ¿cómo hacemos esto? Esto no funciona, hay que cambiarlo, ¿por qué se hace esto? No tiene sentido. Cuestionar un poco cómo se estaban haciendo las cosas. Claro, que eso al final era tu forma de ser, ¿no? Sí, que total. Tú inconscientemente no dijiste, bueno, como a mí se me da bien esto, pues no, sino fue como una cosa innata que te salió, ¿no? Claro, yo no sabía que esa era mi forma de ser. Claro. Porque ya te digo, encima yo en el colegio no estudiaba, me quedaban pues muchísimas asignaturas, no era ese perfil, pero de repente llega a trabajar y era como, no, es que esto me gusta hacerlo así, y te conoces de otra manera, de repente llegas a trabajar y te das cuenta que eres un perfil distinto a lo que te han dicho toda tu vida en el colegio, es que eres completamente distinto. Entonces yo sí que tenía esa parte de, ¿por qué tengo que hacer esto así? Si no tiene sentido, vamos a cambiarlo. Entonces en la empresa dijeron, si estás abierta a hacer cambios, pues justo es el momento y queremos crecer y nos viene bien este tipo de perfiles. Qué bien. Y entonces, claro, entiendo que, bueno, entiendo no me lo sé. Como ya, si no lo hubieses vivido. Claro, ¿no? digo, es que yo ya con tanto contenido me lío. Básicamente tú al final ahí estuviste un tiempo. Sí, en la universidad. Vale, y luego diste un cambio. Me fui fuera porque yo no tenía inglés, no sabía nada, entonces no tenía una base de inglés, me fui fuera 10 meses a aprender inglés y luego cuando volví empecé a buscar trabajo. No estaba ya había, en el trabajo anterior era una beca, entonces estuve 1 año y pico con una beca, pero sabía que me iba a aportar conocimientos, etcétera, entonces no me importó. Pero es verdad que cuando volví del extranjero dije, ya me he comido 1 año y pico de beca, ahora ya quiero un contrato. Entonces me surgió la oportunidad de trabajar en Japan Talent y me ofrecieron una beca. Entonces dije, voy a volver ahora otra vez a una beca. Pero entendí un poco la situación y dije, vengo del mundo startup, Japan Talent en ese momento era una startup, es una startup más grande, doy un paso más, veo muchas oportunidades, están creciendo, entonces sacrifiqué esa parte en la que todos mis amigos ya habían salido de la carrera, tenían un trabajo, yo me había ido fuera, volví, no tenía nada, todos tenían ya como cierta estabilidad. Entonces dije, me dejo llevar por ese mundillo, ¿no? De búscate un trabajo fijo y que te den un contrato, o acepto una beca y me arriesgo a ver qué pasa siguiendo ese camino de startup que me gusta. Y obviamente lo acepté. Obviamente. Y obviamente junto con otra empresa ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Claro, porque entraste en esa startup que al final también volviste a pasar por diferentes departamentos. Me pasó lo mismo. Yo es que pensaba que no tenía como un patrón de persona, pero me di cuenta que sí me pasa igual. Entré como en un departamento que ayudaba a hacer reportes y no sé qué, y a los 3 meses me dijeron, oye,
te vemos con ganas, tienes ilusión, te gusta trabajar, pues que te queremos meter en departamento internacional. Entonces justo estaban abriendo países, y a mí me apetecía muchísimo viajar, entonces ya igual pues pasé por el departamento internacional, luego pasé por un departamento en el que mejorábamos procesos, después me fui a la oficina de Barcelona también a llevarla allí, o sea, no era siempre el mismo rol. Obviamente eran muy parecidos, pero igual me permitía también probar como distintas posiciones. Luego hicieron adquisiciones de Money y también estuve por ahí metida. Lo mismo, o sea, entré como con una beca de reportes de análisis, pero es lo mismo. Es una empresa que quiere potenciar a la gente joven, que entra con ganas y con ilusión, y entonces te da la oportunidad si tú tienes las ganas. Claro, que eso te iba a es decir. Lo más importante. Claro, ¿no? Y que al final no todo el mundo encaja para este tipo de empresas, No. y que al final es un tema de tiene que haber match por las dos partes, en plan de tú ser así y que la empresa también sea capaz de ofrecerte, ¿no? Lo que Y tú que no estás... está nada mal la persona que quiera tener un trabajo que es siempre igual y Totalmente. rutinario y si se necesita, si es lo más normal, pero hay otros perfiles que no somos así y les viene muy bien a las empresas, porque Claro. podemos tocar muchos palos y podemos ayudar en distintos departamentos. Total. Y claro, ahora viene la gran pregunta, que es el momento en el que sales de Japan Talent. Pues ahí entra en un momento de ¿qué hago? O sea, ya necesitaba un cambio, está claro, llevaba mucho tiempo allí y dije, me voy a tomar el tiempo que necesite para entenderme, que me apetece, que no me apetece, entonces me llegaron ofertas. Pero porque al final tú ahí llegó un momento en el que ya entiendo que llegaste como a tu tope, porque... Ahí hubo una reestructuración. Vale, eso primero de todo. Pues claro, sí. o sea, hubo una reestructuración y a la gente que teníamos ese perfil startup que habíamos entrado hace mucho, ya no teníamos lugar allí porque necesitaban otro tipo de perfiles que fuesen más corporativos, Claro. etcétera. Pero es verdad que yo llevaba ya unos meses pues que ya no haces match ya con la empresa. Igual que Claro. cuando entras y son 50 personas haces match, cuando son 2000 pues no encajo porque nunca he querido trabajar en un corporativo. Entonces cuando una empresa se convierte, una startup, en un corporativo, no encajas. Claro. Entonces acabó ya la relación laboral y ahí fue cuando dije, ¿qué hago? ¿No? Entonces me contactaron otras startups muy parecidas al punto en el que estaba yo, Talent, Sí. y dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a meter en lo mismo que sé que no me va a gustar? Sí. Pero tengo mucho contacto con una amiga que también obviamente la conocí trabajando, se convirtió Sí. en amiga, me dijo, siempre he querido emprender contigo, todo pasa por algo, es el momento. Yeah. Entonces me presentó la idea de Wowplay, que es una empresa de educación, entonces tengo la espinita con la educación, además aquí en España, y analicé toda mi situación y dije, ya has probado trabajar en una empresa, en una startup pequeña, has probado una startup pequeña que se ha convertido en un unicornio, creo que es el momento de que hagas algo para ti. Claro. Y decidí unirme a la locura de emprender. De emprender, claro. Yo quiero meterme en la locura de emprender, pero es verdad que a mí cuando, claro, porque ya en ese momento ya no estábamos tan en contacto, pero cuando me contaste un poco tu momento de reflexión, de conocerte, de ese momento de decir, claro, porque tú al final, dentro de lo que cabe, o sea, tú entraste en una empresa que estaba alineada con tu dinámica de trabajo, con tu forma de ser, porque también encajaba contigo a nivel personal, ¿no? Cuando ya te das cuenta de que hay gente que le pasa porque el cuerpo te lo dice. Totalmente. Otras veces hay gente que es como, es que ya, o sea, el match deja de haber, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos contaras ese momento en el que tú empezaste a sentir que ya no encajaba contigo esta empresa, esta forma de trabajar, o bueno, X, y no solamente entender un poco tu razonamiento y tus vivencias, y también cómo lo resolviste. Hay una parte que obviamente yo creo que de vez en cuando tienes una pequeña crisis en tu trabajo y que no es lo mismo y que es normal, porque al final pues, oye, la rutina hace que te replantees cosas. Pero cuando ya se vuelve muy constante y ya son meses en los que incluso cambiando de proyecto, porque yo al final tenía la oportunidad como de cambiar proyectos, ayudar a distintas personas, y que aun cambiando de proyecto no te sientes cómoda y no vas a trabajar con ganas, ahí es cuando ya yo dije, no tiene sentido que yo me despierte y no tenga ganas de ir a un sitio. O sea, yo no quiero vivir así. Claro, porque tu forma de ser es que tú no concibes. Mi forma de ser es feliz. Y entonces, básicamente, yo quiero ser feliz. Entonces, de repente te das cuenta que te despiertas y ya llevas como esa sensación de varias semanas diciendo, me está costando. Y ahí yo fue cuando de repente me saltó la alerta de, ojo, empieza a plantearte cosas. Y ya sí que empecé a analizar un poco más.
empecé a analizar, vi que al final los nuevos perfiles que estaban entrando no encajaban personalmente conmigo, había una parte como de competencia que no me parece sana, no sé, yo creo que en tu trabajo tienes que crecer sin pisar a la gente. Y de repente empezaron a entrar otros perfiles como un poco más complicados de gestionar y dije, es que no me siento cómoda ni con proyectos, no me siento cómoda a lo mejor ya ni siquiera con cultura. gente exacto como estaba antes. Y entonces son como muchas cositas, pero tienes que estar muy pendiente, porque que claro, si no te acostumbras. Es lo que te iba a decir, que al final, o sea, porque yo creo que has hecho, o sea, lo habrás contado un montón de veces, también habrás hecho mucha reflexión en el sentido de que porque ahora eres capaz de ponerle nombre y el encaje, pero en ese momento, o sea, yo me estoy imaginando a las personas que, como tú dices, que un día iban felices al trabajo y ahora dejan de ir felices al trabajo, es como, o sea, el momento el otro día lo comentaban, de decir, oye, los sentimientos que empiezas a experimentar, a ponerles palabras, ¿no? A ponerle el verbo del sentimiento que tienes y entender de dónde nace, cuál es el... Fácil. Claro, es que me parece, o sea, a mí ahora mismo me empiezas a hacer preguntas que estoy haciendo yo Totalmente. y te digo, no tengo ni idea. Pero bueno, como que para mí ese momento que tú ahora mismo lo ves con perspectiva, en ese momento como entender cómo tú fuiste, seguías yendo a trabajar y empezaste a decir, vale, aquí hay algo que no encaja, y cómo tuviste la valentía de tomar una decisión, porque también, o sea, no sé si estabas súper segura de lo que tenías que hacer, o sea, si eres esa persona de blanco y en botella. O sea, aquí, ya te digo, es normal, o sea, no quiero que a la gente, digo, o sea, que pensemos como, ay, si estás mal ya te tienes que replantear las cosas, no, repito, o sea, es cuando es ya un poco medio largo plazo, obviamente puedes tener un mes malo y me parece bien, pero para mí hay una cosa muy importante que es como el autoconocimiento, o sea, si no te conoces a ti mismo, no vas a hacer nada, o sea, no es que no vayas a hacer nada, sino que va a ser muy complicado que seas feliz en tu vida. Porque con el autoconocimiento aprendes a qué es lo que te gusta, no tienes que dar por hecho que a ti te gusta un estilo de vida o que te gustan ciertas cosas solo porque la sociedad las haga. Entonces, me parece muy relevante conocerte y entender dónde están los límites de trabajo, relaciones, lo que sea, para que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces, yo venía justo de unos años en los que había dedicado mucho tiempo a ese autoconocimiento. Y entonces, cuando me llegaron las distintas ofertas, que fue cuando ahí tuve que plantearme qué hacer, yo lo que hice, que me sirve a mí obviamente, es como aislarme. Me aislé, obviamente se lo conté a mi familia, a mis amigos, etcétera, ellos me daban recomendaciones, pero me aislé y me puse en las dos situaciones. Me puse en qué pasaría si aceptase este empleo. Y me pondría en, haría esto, me imagino que sería trabajar así, tal, te imaginas un poco cómo es con el equipo, porque al final yo les conocí, me explicaron cuáles iban a ser las tareas, que iba a trabajar con otros países, entonces, como ya había hecho cosas parecidas, de repente me intenté poner en ese lugar, ¿no? De cómo sería trabajar ahí, y luego cómo sería emprender. E intentando entender cómo me sentiría en ambas situaciones. Y ahí fue cuando... Claro, pero desde una posición mala. O sea, tú estabas mal en ese momento, ¿no? Estabas como... No, yo ya no estaba. O sea, yo ya no estaba en Yopantalent. Vale. O sea, mi situación de plantearme qué hacer era cuando yo ya no estaba trabajando con ellos. Entonces, ahí fue cuando de repente me puse como en los dos roles y dije, ¿qué es lo que me apetece más? Y obviamente sabes que no, a lo mejor no tomas la decisión correcta, eso está claro, pero es la decisión que tomas y te va a ayudar, para bien o para mal te va a ayudar. Porque si va bien, te va a ayudar porque te va bien, y si te va mal, te va a ayudar porque estás aprendiendo cosas. Entonces, tomé la decisión como, me lanzo a emprender, pase lo que pase. Pero me ayudó mucho el entender cómo me sentiría en ambos trabajos. Así fue un poco como tomé la decisión. Pues sí, no, me parece, claro, lo que pasa es que ahora yo me lo estoy imaginando, y hay veces... Claro, si no tienes un precedente, claro, lo de emprender, o sea, yo entiendo que también tú estabas en un ambiente que eran todos, o sea, yo siempre he dicho, todos de forma, en segundo plano, son todos emprendedores, son todos con ese gen de valentía, inquietud, aversión al riesgo, en plan de decir para por todas. Entonces, claro, tú al final era una cosa que a lo mejor tú no habías identificado, o sea, no le habías puesto palabras, pero era un sentimiento que estaba contigo porque tú al final encajabas en ese mundo que eran todos de ese perfil. Y tenías amigos que habían emprendido. Claro. Ahí sí, pero es que para mí también es como el conocimiento, necesitas investigar. O sea, para tomar una decisión también tienes que entender un poco qué riesgos tienes, cómo sería, o sea,
ya no es que mi entorno fuese así, porque no todo mi entorno del colegio, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces, también está un poco la curiosidad de cada uno e ir un paso más allá. Ya. Porque tú al final, cuando estabas un poco a la hora de tomar esta decisión, lo hablabas con tu entorno, en plan decías, oye, ¿tú qué opinas? Sí. Vale. Lo hablaba muchísimo. Lo hablabas muchísimo. Y hoy hay de todo. Hay gente que te dice, no te metas ahora en emprender, búscate algo seguro. Me había independizado, o sea, tenía en mi casa, entonces era como búscate algo seguro, vete a una empresa grande, una multinacional, vamos, en un corporativo puedes trabajar de sobras, estarían encantados de tenerte. Otros me decían que emprendiese, es que tenía de todo. Ya. Por eso yo lo cuento, pero porque al final viene bien soltarlo, pero la decisión siempre va a ser mía. Ya. Siempre escucharé, de verdad, a toda mi familia, a mis amigos, mi entorno, pero es que la decisión va a ser mía. No, eso total. Lo que pasa es que yo también ahora, poniéndome en tu lugar y pensando, o sea, cómo lo hubiese resuelto yo, es que sería puro desconocimiento, o sea, el decir, me voy a lanzar en algo en lo que nunca lo he hecho, que es verdad que al final tú ahí entiendo que seguiste un poco tu instinto, porque fue una cosa que tu cuerpo también te lo estaba diciendo, o sea, de decir, oye, es que esto salga bien o salga mal, si no tomo esta decisión, claro, entonces, para mí eso no lo voy a igualar, pero es un poco como quien dice la de la vocación. Al final es un sentimiento que va por ti, que está por dentro, que tú a veces incluso no sabes explicar, pero que es superior a ti y dices, mira, puede parecer una locura, pero va conmigo, o sea... Tengo que decir que yo nunca me hubiese imaginado emprendiendo. No. Yo nunca. Ah, vale, o sea, yo pensé que tú, en verdad, en tu subconsciente... A mí me encantaban las startups, tal, pero yo no quiero la responsabilidad de emprender, claro, ¿sabes? Porque al final es muy divertido jugar a... Estoy trabajando en una startup, tal, no sé qué, fiestas, jajaja, pero la responsabilidad de pagar las nóminas, llevar a cabo todo, además nosotros tenemos un producto físico, es mucho, y yo nunca me vi asumiendo esto, pero llegó un momento que dije, ya he estado en pequeñas que se han hecho grandes, ¿sabes? Como que vi muy lógico ese hilo conductor, por así decirlo, pero a mí me dices de pequeñita que quería ser, que no lo sabía, pero yo te digo que emprender ni de broma lo hubiese hecho. Ni de broma, vale. No. Y entonces ahora cuéntanos un poquito en qué consiste WowPlay. Pues WowPlay es una empresa dedicada a niños de 5 a 8 años. ¿Qué queremos? Hay una corriente educativa que se llama STEAM, que es Ciencia, Tecnología, Arte, Programación y Matemáticas, que enseña todas esas áreas de forma integrada, o sea, las enseña todas a la vez. ¿Qué pasa? Que se está viendo que las profesiones del futuro van a estar muy vinculadas a las habilidades que desarrollan estas materias, pero no se están potenciando. Por ejemplo, aquí en España no hay, o sea, en los colegios prácticamente no hay nada de STEAM. Entonces nosotros lo que queremos es que los niños de 5 a 8 años estén ya en contacto con STEAM en edades tan tempranas para que ya empiecen a desarrollar esas habilidades y sobre todo que el día de mañana cuando tengan que elegir una carrera no les dé miedo, por ejemplo, la ciencia porque nunca la han tocado, o perdón, una carrera no, asignaturas, porque si tú no has hecho nada de ciencias con 15 años, muy complicado que te vayas a ciencias. Sin embargo, si tú le enseñas en esas edades a partir de 5 o 8, yo no le estoy diciendo ser científico, pero por lo menos entiende qué es y cómo funciona. Entonces lo que hacen es, lo que hacemos todos los meses, enviamos un kit, una cajita con todos los productos para hacer un proyecto STEAM. Entonces, por ejemplo, en el primero, ellos hacen un circuito eléctrico con plastilina y ya entienden que la plastilina es conductora, cómo se traslada la luz, que es un aislante, empiezas a desarrollar un poco la curiosidad. Tenemos muchos papás que nos dicen, ahora encienden la luz de casa y nos explican por qué el interruptor hace que se encienda la bombilla. ¿Qué me dices? Claro, son cosas, dice, que mi hijo nunca se había preguntado. Dice, y ahora ya por lo menos tiene esa curiosidad. Y luego va aumentando el nivel de dificultad y construyen un circuito ya con cables. O sea, queremos que razonen, que hagan trabajos manipulativos, o sea, que construyan ellos con sus manitas, que es fundamental, y que conozcan distintas materias, ya te digo, para que tengan la libertad de ser lo que quieran ser, ellos de mayores. Oye, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahí está la espinita con la educación aquí. Ya, totalmente. Pero bueno, oye, la estás resolviendo, Eso espero. Pues a mí tengo dos preguntas antes de terminar, pero la primera de todas es, tú a las personas que se encuentran en ese momento un poco de no encaje en la empresa, ¿qué les recomendarías que hicieran? Es un momento muy difícil,
mi recomendación, y yo siempre que me encontraba en momentos así en los que tengo que pensar un poco qué hacer, es tomarme el fin de semana para mí. Tomarme el fin de semana para mí y realmente entender y analizar qué me está pasando. Si estoy pasando una crisis temporal por algún problema que he tenido con un proyecto o algo, que eso es muy típico, o si realmente ha llegado mi momento de tengo que salir de aquí. No nos escuchamos, o sea, de verdad yo lo insisto mucho porque creo que no nos prestamos atención y nos dejamos llevar por la locura de la sociedad del momento, pero que se tomen un momento, un fin de semana, piensen en ellos y que apunten en una hoja sus pros, sus contras de seguir y que abran la mente de cuál es el siguiente paso que me gustaría dar. Y no pasa nada si con 30 años quieres cambiar a otra cosa distinta, pero que se planteen si realmente quieren pasar el resto de su vida haciendo un trabajo que no les gusta. Que no les gusta. Porque pasas muchas horas en la oficina. Entonces, aquí has venido a vivir una vez. Entonces, si tú estás dispuesto a estar 8 horas de tu día en algo que no te gusta, me plantearía las cosas. Totalmente. Claro, y eso linka con la última pregunta, que es, vale, imagínate que ya has tomado la decisión de, vale, tengo que salir de aquí porque no encajo con la empresa. ¿Cómo ayudarías a una persona a buscar trabajo que no sea el bombardeo de currículums por LinkedIn que todos hemos hecho alguna vez y que te termina minando, porque al final es como, ¿qué he hecho yo mal que no me llama ni Pepito? Sí. Ahí sí que es verdad que yo intentaría entender bien la empresa primero, o sea, entender quién es la persona de recursos humanos y, si puede, llamaría a un teléfono que haya en la web o lo que sea, preguntaría por recursos humanos y pediría un mail. O sea, es verdad que yo evitaría el LinkedIn, porque está siendo, lo siento mucho, pero es que los últimos meses no se puede ni siquiera abrir el buzón de LinkedIn, porque llegan una cantidad de cosas que es horrible, entonces lo tienen saturado. Yeah. Pero para mí, por ejemplo, una persona que ya llama está demostrando un interés. Yeah. A mí me llegan, por ejemplo, contactos a través de mi página, porque tenemos el típico de contáctanos, o por WhatsApp, y nos escriben. Oye, ¿dónde puedo hacer llegar mi currículum? A mí eso me parece ya una persona que está dando un paso más. Y por lo menos está saliendo de lo típico de LinkedIn. Entonces, sí que diría que investiguen realmente primero las empresas en las que quieren trabajar. Claro, es que eso también muchas veces es como, vale, es que hay un campo tan grande que dices, ¿por qué Juanita y no Pepita si no conozco cómo es por dentro? O sea, yo sé que eso sería otro melón de abrir la posición esta que tiene un título que no la entiende nadie, ¿no? En plan, Totalmente. soy yo el perfect fit, no soy perfect fit, y ya luego es en plan de, muchas veces que yo soy la primera a decir, vale, tienes un contacto dentro, utiliza este contacto dentro tal para ir de la mano, pero muchas veces es como, vale, pero es que no me llaman o no yo tengo el contacto dentro. Es como una frustración entre esa desconexión entre me encanta la empresa que dice no, estoy falta de talento, y luego está la gente que dice es que no hay quien me llame, y yo en plan, estamos en un mundo de locos, ¿no? Sí, es verdad, pero es verdad que yo, vamos, lo que veo que es empresas que están falta de talento, si vienen perfiles que contactan, etcétera, a mí me parece raro que no les contacten de vez en cuando. Pues si llega por teléfono, por mail, tal... A mí me ha pasado así personalmente. Yo me acuerdo que en un momento de decir, en plan, voy buscando, y yo me acuerdo de decir, es que han dejado el currículum por ahí y se han ido a tomar el café. Y estaban faltos, o sea, necesitaban personal. Estaban personal y había ido por una recomendación, ¿sabes? Porque yo me estoy poniendo como en la piel de... La persona que quiere cambiar. Claro, que yo digo, es que... Ahí es verdad que obviamente si tienes contacto, la primera opción es contacto, pero yo me estaba poniendo en la posición de que no conoces a nadie, es como obviamente si hay contacto, tienes que tirar por él. Pero si no, para mí ya te digo, me parece, valoro más una persona que me venga, que me haya buscado, que haya buscado mi correo, que me llame por teléfono, a simplemente en LinkedIn o la que te busque trabajo. Soltar el currículum, ya. A mí por lo menos, vamos, no sé si va por ahí tu pregunta, sí. pero me parece que aporta más, pero sobre todo lo primero es que busquen empresas en las que quieren trabajar. O sea, que valoren su trabajo, porque también tienes que entender si a ti la empresa te gusta. ¿Sabes? Que muchas veces parece que nos bajamos los pantalones para tal, no sé qué. Pues si están en un trabajo y quieren cambiar, que se lo tomen con calma y busquen, analicen las empresas que les gustan y vayan poco a poco a cada una de esas empresas. Totalmente. Pero también hay que hacerse valorar. Exacto. Y hay que hacer el trabajo, que es duro, pero hay que sentarse. Pues sí. O sea, buscar trabajo es un trabajo. Yo me acuerdo cuando volví del extranjero, me ponía un horario. O sea, empezaba a las 9, toda la mañana, tiqui, echando currículums. Es que no te queda otra. Y obviamente
no te van a llamar de todos sitios y es un trabajo muy duro, pero hay que tener paciencia. Total. Oye, pues Carlota, ¿qué te voy a decir? Que Un placer. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y podríamos nada, estar horas, pero totalmente, además nos falta nuestra copa de vino. ya lo he pensado y me va a traer la botella, pero he dicho, mejor no, por si acaso. Pues nada, y a los demás nos vemos en el próximo episodio.